Hola, soy Clara Lozano Romero y voy a realizar una presentación analizando filosóficamente La vida es bella, además de que también haré un pequeño resumen introductorio que nos hablará del contexto que se estaba viviendo en Italia en aquella época y los puntos principales de la película. La película comienza en el año 1939, año en el cual también comienza la Segunda Guerra Mundial. Es por todos conocido, por todos aquellos quienes lo hayamos estudiado, que durante esta etapa se realizó un holocausto, que fue la masiva exterminación y maltrato de las personas de origen judío, además de maltrato de otras razas que no se fuesen la área, ya fuesen negros, ya fuesen personas que eran consideradas que por ser homosexuales eran diferentes, etc. Entonces la película comienza en 1939 siendo Guido, el personaje principal, judío. La película nos lleva hasta la ciudad de la Toscana, ciudad en pleno desarrollo y no tan grande como la podemos encontrar ahora, donde Guido llega con su amigo Ferruccio. Guido es contratado en el Gran Hotel, donde sirve a famosos médicos, sirve a conciliarios italianos. Esto dará pie a que conozca a ciertas personas importantes dentro del desarrollo de la historia, como el médico alemán, con el cual tiene el juego de los enigmas, se hacen un enigma el uno al otro, y estos enigmas luego nos llevarán hacia el final de la película a una situación que yo considero de análisis filosófico. Es aquí en la Toscana donde comienza su romance con Dora, quien pese al principio de la película estaba ennoviada o prometida con una persona importante de la ciudad de la Toscana, con un nombre importante de la ciudad de la Toscana, es enamorada por Guido. Guido realiza múltiples actos de amor para enamorarla, ya sea embaucarla con que es su marido haciéndose pasar por él, teniendo el mismo coche, ya que su amigo Ferruccio tiene el mismo coche, y va a recogerla a la salida del teatro, o por ejemplo haciéndose pasar por un conciliario del gobierno italiano, el cual iba a dar un discurso sobre la raza aria al instituto colegio donde ella trabajaba. Es así como Dora se enamora de Guido, dejando a un lado su posición de privilegio y sacrificándose, ya que Guido es judío y es una persona sin tantos bienes materiales como por ejemplo su por aquel entonces novio. Se nos traslada entonces a unos años más tarde, donde Guido y Dora aparecen con su hijo Josué, el cual no tendrá más de 4 o 3 años. Nos situamos en torno al año 1944-1945. Pues en una librería, el cual había sido el sueño de Guido, se nos había presentado durante los primeros 20-30 minutos, que él quería abrir una librería, y pues en una librería. Durante esta corta escena, de no más de 5 o 10 minutos, vemos cómo ha avanzado la situación del nazismo y el fascismo dentro de Italia, ya que las entradas restringidas a judíos, a quien se los pone a nivel de perros. Y Josué es un niño muy peculiar, el cual admira a su padre por encima de todo, y aunque se percata de ciertas cosas, su padre, al negárselas, da la verdad que le presenta a su padre como real. Es aquí cuando a José y a Guido los cogen las SS y con intención de llevárselos a un campo de concentración alemán. Se les introduce en el tren junto con el tío de Guido, quien también es judío. Es aquí cuando Dora, quien a pesar de haberse distanciado de su familia, sigue teniendo posición de privilegio, ya que su familia sigue siendo influyente y nunca se han llegado a desentender de ella, como se nota entender cuando la abuela de Josué va a la librería y pregunta por la madre de Josué y por el niño. Es así, por esto a ella creo que no la llegan a coger. Ella se presenta en la estación diciendo que si en ese tren van su hijo y su marido, les dice los nombres y efectivamente el encargado alemán le dice que sí, que es verdad. A lo que ella pide que se le introduzca en el mismo tren, no sabiendo exactamente cuál era el destino, pero sabiendo que siempre que alguien iba allí no volvía. Al llegar allí ya comienza el segundo acto de la película, que es conforme entran al campo de concentración. Se divide el campo de concentración en un sector femenino y un sector masculino. Se llevan a Guido y a su hijo al sector masculino. Y es aquí donde encontraríamos a lo mejor la parte más filosófica de la película, lo que analizaremos más tarde. Y al llegar al campo de concentración, ya en el tren, Guido le había dicho a su hijo que se dirigían a un juego, porque era el día del cumpleaños de Josué. Se dirigían a realizar un juego. Y al llegar al campo de concentración, Guido,
cuando preguntan que quién sabe alemán para explicar las normas del campo, se presenta como voluntario, sabiendo que había otra persona dentro del barracón que sabía alemán, se presenta él como voluntario para la realización de la traducción de los alemanes al italiano, para así explicar las normas del juego, para que su hijo se pensase de verdad que estaban jugando y no pasase toda esta situación con miedo. Explica, supuestamente para su hijo, él tienen que ganar 1000 puntos, hay cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo pedir la merienda, y el juego del niño va evolucionando a que tiene que esconderse. En las escenas de dentro del campo de concentración algunas pueden ser duras, como cuando el tío llevado a las duchas, lo que era meterlos a una muerte segura. Se encerraba con gases tóxicos, los cuales los mataban enseguida. Se nos muestra cómo quemaban a gente, cómo se nos da a entender la realidad que pasaban los judíos en aquellos campos de concentración, el hambre que pasaban. Vemos el sacrificio por parte de Guido hacia su hijo, a quien le da prácticamente toda la comida que le llega, y así sucesivamente. Dora durante esta parte no aparece mucho, tan solo hace 2 o 3 apariciones hablando de Josué o de Guido. Luego aparece en otro momento en el que Guido se cuela en una cabina de alto mando donde hay un micrófono que habla a todo el campo y desde allí le dice "Buenos días, princesa", que es una de las primeras frases que le dice Guido a ella cuando se estaban conociendo y enamorándose. Y así ella sabía que él estaba bien y Josué también habla de fondo, por lo cual él también está bien. Esto es lo único prácticamente que se nos muestra de Dora. Segundo acto. El niño en algunos momentos comienza a dudar sobre la veracidad de si están jugando, porque de pronto todos los niños desaparecen, ya que se los han llevado a las duchas y no han vuelto. Por lo cual hay un momento en el que el niño tiene sus dudas varias veces sobre si es verdad o si es mentira lo que su padre le está contando, pero siempre su padre hace algo para que el niño se crea que es verdad. El comienzo de la tercera parte para mí está cuando el médico con el cual Guido realizaba los acertijos aparece en el campo de concentración como un médico del ejército alemán o del ejército italiano, pero un alto cargo. Es aquí donde el médico reconoce a Guido, al que no le iba a pasar la inspección médica, y se la pasa ofreciéndole un trabajo de camarero en una gran cena que se iba a realizar esa misma noche dentro del campo de concentración para los generales, altos cargos, médicos, etc. Antes de esta cena, Guido observa cómo niños alemanes están jugando a las afueras del lugar donde se va a realizar la cena, que está dentro del campo de concentración, por lo cual va en busca de su hijo Josué para que vea que sí que hay otros niños en el campo y que siguen jugando. Es aquí cuando Josué lo ve, se cree a su padre y de pronto una general alemana los ve y se piensa que Josué es un niño alemán, a lo que su padre le dice que no hablase porque si no se iban a percatar de que era italiano y no alemán y que él no debería estar allí. Por lo tanto, Josué es llevado con los otros niños a sentarse a la mesa y a disfrutar de una cena con el resto de niños alemanes. Guido realiza durante esta cena el servicio de camarero. Aquí hay una escena que comentaré luego más tarde, hablando un poco, filosofando un poco sobre todo esto, donde el médico con el cual realizaba acertijos le dice que luego se apartasen y hablaban. A lo que Guido se piensa que el médico alemán va a hacer por sacarlos de allí, ya que el médico sabe cuál es la realidad que hay dentro de los campos y que muchos no salen vivos, ya sean cremados en el horno crematorio, ya sean picados en la cámara de gas, ahogados, en un pelotón de fusilamiento porque no hacen lo que piden, etc. Pasada ya la cena, Guido es requerido por el médico le dice que se acerque en privado y lo que pretende el médico no es en ningún momento ofrecerle ningún tipo de ayuda. Lo que pretende es que le ayude a resolver un enigma. De esto hablaremos más tarde sobre todo el ego y la ceguera que produce el no estar en una situación de opresión y ser el opresor. Acabada ya la cena, Josué y Guido consiguen salir airosos. Nos muestra una escena donde los alemanes están saliendo del campo de concentración y están disparando indiscriminadamente a judíos sin ningún motivo, quemando cosas, quemando documentos,
por lo cual es entendible que están llegando ya los enemigos, que ya no va a seguir ese campo de concentración abierto. La vida normal del campo no iba a poder seguir debido a que lo iban a conquistar. Entonces es aquí cuando Guido, viéndose en peligro, a él y a su hijo, ya que podrían ser fusilados o no, decide escaparse del barracón, ir a buscar a su mujer, quien está en la otra parte del campo, en la sección femenina, e irse los tres de allí lo antes posible. Hace que Josué se esconda en uno de los sitios donde los niños alemanes se estaban escondiendo de la cena de los generales alemanes. Y le dice que ni hable ni se mueva durante el tiempo que no esté, ya que él iba a ir en busca de su madre. Y le dice que esta es la parte final del juego, es la última prueba, que cuando escuche completo silencio salga y habrá ganado el juego. Entonces el niño acata las órdenes de su padre, porque como ya hemos dicho anteriormente, la miraba por completo, y Guido va en busca de su mujer Dora, para lo que se viste de mujer, y se introduce en el pabellón femenino. Va en búsqueda de ella y no la encuentra en ninguno de los camiones, en ninguna de las colas, en ninguna de las filas. Y en una de estas búsquedas de Dora es capturado por un general alemán. Pasa por delante de donde está escondido Josué y lo último que ve Josué de su padre es a este haciendo el tonto, pasando como me han pillado, tal. Se llevan a Guido detrás de una pared y es allí donde lo fusilan. Pasan las horas y por fin se escucha completo silencio en el campo de concentración, a lo que Josué sale del sitio donde estaba escondido, y es aquí cuando llega un tanque del ejército estadounidense, habiendo sido lo que le habían prometido a Josué, un tanque como premio para el vencedor. Había un tanque, y ya es aquí cuando los americanos cogen a Josué, lo suben dentro del tanque, pasean por donde están los prisioneros liberados, y es cuando Josué ve a su madre y se reencuentran por fin, siendo el final de la peli un final agridulce. El análisis filosófico de esta película nos lleva a hablar de diferentes puntos. Un personaje a analizar es el personaje de Guido, quien siempre se sale con la suya. Guido es un personaje que tiene un arco de evolución espectacular, ya que en un principio es un personaje que, aunque sin ningún tipo de maldad, siempre realiza acciones en su propio beneficio sin pensar en los demás. Es una persona que busca siempre su propio bien y siempre lo que él quiere, cueste lo que cueste, en un sentido ambiguo, es decir, nunca realiza un daño mayor de unos huevos en la cabeza. Es aquí como vemos que en la primera parte, en la Toscana, realiza un montón de actos, como por ejemplo cuando va a ir a presentar su proyecto de librería a un lugar donde dan créditos, piensa que su sombrero no es lo suficientemente elegante, por lo cual coge el sombrero del tío de su amigo Ferruccio, quien ya advierte de esto una primera vez justo antes de que se vaya y se lo quita, a lo que Guido le distrae de alguna manera, le coge el sombrero y se va con el sombrero que él realmente quiere. Luego, tras presentar la oferta de la librería y que le dijesen que en ese momento no le podían dar crédito porque iban a cerrar, sin querer tira una maceta encima del director de créditos, que además es el novio de Dora, que eso lo descubrimos más tarde. Cuando él va a coger, le va a pedirle perdón, deja su sombrero encima del capó de un coche, y justo había guardado allí unos huevos. Entonces al ir el hombre del crédito a ponerse el sombrero, de mala manera se estampa los huevos de Guido, ya que se equivoca de sombrero. Y es aquí cuando Guido huye del crédito, sale corriendo y se encuentra a un chico con una bicicleta y le coge la bicicleta. Es esto, realiza siempre acciones para salirse con la suya. Me quiero escapar, te cojo la bicicleta si lo veo necesario y salgo corriendo. Así con todo, para conseguir a Dora también realiza muchas acciones bastante egoístas, como por ejemplo la aparición en la puerta del teatro con el coche
de Ferruccio, el cual es exactamente igual que el del novio, por lo cual ella se confunde, ya que estaba lloviendo a mares, ella se confunde y se introduce en ese coche y es ahí cuando empieza el enamoramiento de ella por él. Esto va evolucionando a lo largo de la película y llega un momento donde Guido ya deja de pensar en sí mismo y comienza a pensar en aquellos a quienes quiere, porque al principio de la película se nos presenta como un personaje solitario. Es verdad que aparece acompañado de su amigo Ferruccio, pero parece no sentir el mismo tipo de amor que el que sentirá después por Dora y su hijo Josué. Es aquí, por Dora y por Josué, donde vemos la evolución del personaje de Guido, quien comienza a sacrificarse y a no buscar siempre su propio beneficio, aunque siendo siempre un personaje muy inteligente y que sale siempre con la suya, ya no solo busca solo el suyo, sino que busca también el de Josué y el de su mujer. Esto lo vemos, por ejemplo, en el momento en el que Guido comienza a explicar las normas del campo de concentración como si fuesen un juego para que su hijo Josué se pensase que de verdad estaban en un juego y que no estaban en un lugar donde lo iban a pasar bastante mal. Este es el tipo de cosas que hacen a Guido un personaje especial, además de todo su carisma, inteligencia. Vislumbramos que es un personaje muy inteligente en el momento, por ejemplo, de los enigmas, los cuales saca enseguida y plantea enigmas muy complicados al médico alemán. Es un personaje que tiene un arco que finaliza en que, pese a que ha pasado gran parte de su vida intentando salir airoso de todas las situaciones, finalmente, cuando en los últimos 10 minutos, justo antes de su muerte, vemos la evolución final de Guido, quien piensa antes en los demás y en salir con su familia, a él irse airoso él solo. Es aquí donde el individualismo del personaje principal que se nos presenta en el primer acto de la película y del cual se va deshaciendo durante el segundo y el tercer acto, finaliza con su muerte y la supervivencia de su hijo y su mujer. El personaje de Guido además sigue la teoría nietzscheana del amor fati, es decir, la aceptación de lo que está pasando. Guido en todo momento acepta lo que pasa, pese a que intenta llevárselo a su propio beneficio, es decir, intenta transformarlo, lo que incluso le podría convertir en uno de los superhombres que habla Nietzsche, ya que aprende de la realidad y la transforma a su propio antojo para salir airoso. O sea, aprende de ella, la acepta, sí que es verdad, acepta todo lo que sucede, pero la transforma ya sea para su hijo o incluso para sí mismo. Incluso él a veces se engaña a sí mismo con las situaciones que acontecen dentro de la película y le da un plus de positividad a todo lo que sucede, ya sea al principio, ya sea en el campo de concentración, como en el último momento, donde incluso cuando se lo están llevando al fusilamiento, realiza un baile delante de su hijo, por así decirlo, para que éste se ría y no piense en la gravedad del asunto, no piense que esto es una cosa seria. Entonces encontramos eso, encontramos que el personaje de Guido tiene un gran arco de evolución, filosóficamente hablando, deja de ser un personaje con completo ego, es un personaje egocéntrico, es un personaje que busca siempre su propio bien, a buscar también el bien de los demás y así creo que le da a su vida otro tipo de sentido más allá que el salirse siempre por la suya. Es el motivo de esto el amor, ya sea el amor sensual o ya sea el amor desinteresado que llega a sentir por su hijo, quien es sangre de su sangre y al cual ama con locura. Luego, otro de los puntos curiosos de esta película reside en el médico de los enigmas. El médico de los enigmas, al principio de la película, se nos presenta como un personaje el cual tiene en estima y consideración a Guido, por lo cual luego no nos podríamos llegar a imaginar lo que realiza en el campo de concentración. En la escena de Guido siendo camarero dentro del campo, en donde el médico le pide que se acerque tal y cual, hace tirar unas cucharas para que Guido se acerque y decirle que luego se veían en privado, Guido piensa, como yo creo que pensaríamos muchos, Guido piensa que
el médico alemán le va a ayudar, ya que han tenido una relación no solo de camarero-cliente, sino que han tenido una relación que ha ido mucho más allá. Se veían prácticamente todas las semanas e iban resolviendo acertijos juntos. No podemos hablar de una relación de amistad por completo, pero sí que podemos hablar de una relación donde tienes en estima y consideración al otro y piensas en él. Entonces, en el momento en el que el médico comienza a plantearle y le dice que es una cosa muy seria, que es una cosa tal, que es una cosa importante, Guido piensa, ya está. Yo creo que es lo que piensa Guido, ya está, no va a sacar de aquí tanto a mi hijo, tanto a mi mujer y a mí. Y al ver que no es eso lo que buscaba el médico, sino lo que buscaba el médico era que le ayudase a resolver un acertijo, creo que Guido por unos instantes o por unos momentos llega a perder por completo la fe en la humanidad. Se pregunta a sí mismo, pero ¿cómo es posible que una persona, un ser humano igual que yo, que piensa, que no vea cuál es la realidad que estamos viviendo aquí y no quiera salvar a una persona con la que he compartido acertijos, con la que ha compartido una parte de su vida? Es aquí donde yo creo que vemos una cosa que se sigue dando a día de hoy entre el opresor y el oprimido. El opresor es una persona quien, al haber tenido una situación de privilegio durante toda su vida, porque podríamos dar por hecho en muchos casos que la han tenido, el opresor no ve que la realización de ciertos actos, como por ejemplo cuando el opresor utiliza ciertas palabras despectivas hacia un grupo étnico o un grupo de diversidad sexual, y utiliza ciertas palabras las cuales son opresoras y son y ridiculizan a las personas integrantes de ese grupo, pero el opresor, cuando se le recrimina esto, no lo ve como tan grave y no ve que en ningún momento haya realizado la opresión, ya que no ve que eso es opresión. Lo mismo pienso del médico. Él no pensará que el tener como esclavos, el estar matando, son distintos ejemplos, y entiendo la gravedad de uno y que otro es más light, pero en ninguno de los dos casos el opresor ve el daño que le está realizando el oprimido con la utilización de una palabra que se le ha dicho durante años de manera despectiva y que supone a nivel histórico una ridiculización de su raza, de su identidad sexual o de cualquier tipo de situación de esta índole de la que hablemos, como el hecho de que un nazi no viese que un judío no estaba ahí para servir. Distintas situaciones de opresión, obviamente, y son de distinta gravedad. También las encontramos en el día a día, con que no se vea igual a las personas negras y que se las destine a cierto tipo de trabajos o que no se les deje entrar en cierto tipo de trabajos, como por ejemplo cuando a los judíos no se les dejaba entrar a X sitios o no se les dejaba acceder a X lugares de la vida pública. Por eso a mí esta situación entre opresor y oprimido, y también quizás la venda en los ojos que muchas veces llevamos por la vida, el no ver lo que está pasando a nuestro alrededor, el no ser capaces de ser empáticos, de tener empatía, el decir, me encuentro en una situación donde puedo ayudar, realmente puedo ayudar, y no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Si nos encontramos a un amigo que está pasando problemas de dinero y yo realmente puedo ayudar, ¿por qué no le ayudo? Porque pienso en mí mismo, pienso en que a lo mejor ese dinero me hace falta dentro de 2 meses, pienso en que me quiero comprar las nuevas Nike Air Jordan, y ya no solo con estas situaciones, estas pequeñas minucias, hablo de verdaderas situaciones de opresión, ya no conociendo a la persona a lo mejor, pero ¿es posible ayudar a una persona que está en la calle en cierto límite de posibilidades? Sí, obviamente,
cada uno tiene sus posibilidades y cada uno puede ayudar de una manera. Pero muchas veces desde la posición de privilegio no vemos cómo podemos ayudar o no intentamos ayudar siquiera a aquellos que lo están pasando mal, porque se nos ha metido tanto en la cabeza que tenemos que ir por la vida siendo personas egoístas y personas que no piensan en los demás, que finalmente han conseguido inculcarnos eso, que seamos un grupo de personas que sigue a un rebaño, que nunca mira hacia un lado, que nunca ve el daño que está haciendo, y, y aquellos lugares donde podemos ayudar, muchas personas no acceden a ellos porque piensan más en su propio bien que... o incluso entrar, por ejemplo, en una ONG. Muchas personas no entran en una ONG porque les va a quitar tiempo de su vida, pudiendo ayudar en la ONG a 1.000 millones de cosas, pero no lo haces porque te está quitando tiempo de tu vida. Pues bueno, cada uno tiene sus prioridades, vivimos en un mundo completamente egoísta y esto es un pequeño reflejo. Quizá he divagado un poco sobre el concepto principal que yo quería presentar, pero el concepto principal que yo quería presentar es que el ser la persona que está en una posición de presión sumado a un profundo egoísmo le impide ver al médico el daño que está realizando al personaje de Guido y el daño que está sufriendo y que él podría verdaderamente ayudar, pero él en ningún momento contempla eso. O sea, en ningún momento pasa por cabeza del médico ayudar a Guido a salir del campo de concentración, porque en ningún momento considera a Guido un igual, que ese es otro gran problema, el racismo, la xenofobia y todo este tipo de... y todo tipo de fobias. Esta película nos hace reflexionar sobre una situación que se está dando pues, a día de hoy también, que sería todo el tema de la homofobia, el racismo, la xenofobia, cómo poco a poco este fascismo parece que va en aumento. Parecemos habernos olvidado de una historia muy reciente, que es la historia de la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de España también habernos olvidado de la guerra civil, y parece que se está desarrollando ya no solo en España, sino que en el resto de Europa y parece que todo en el mundo occidental, un profundo odio hacia aquellos colectivos que son minorías por el simple hecho de ser otras razas o de ser de otras sexualidades, y se están realizando asesinatos, se está realizando asesinato por parte de agentes de la ley en algunos países de este mundo, sin motivo aparente, secuestros, violaciones, un montón de situaciones que parece que nos están haciendo volver atrás. Veníamos de una situación de lucha contra esto, habíamos avanzado un poco durante mediados de los años 2000 hasta mediados de los años 2010, pero con la aparición de partidos de ultraderecha como podría ser el partido de Marine Le Pen, el partido de Santiago Abascal, el partido de Donald Trump y la repercusión que se les ha dado tanto en medios como en redes como en televisión pública incluso, ha conseguido que finalmente muchas personas a día de hoy piensan igual que aquellos nazis que mantenían a Guido y a su hijo Josué y a su mujer Dora en una situación terriblemente nefasta. Nos lleva a esto el miedo a la diferencia. El miedo a la diferencia nunca ha sido bueno, lo único que conlleva es al odio, y el odio lo que conlleva es a muerte, a destrucción y a caos. Entonces, la aparición de este miedo debido a un discurso completamente lleno de falacias nos lleva a un retroceso a nivel ya no histórico, sino a nivel ideológico bastante importante, siendo como más las generaciones nuevas que aparecen con este tipo de ideologías y este tipo de prejuicios hacia otras personas que las personas que aparecen dentro de esas nuevas generaciones con una mentalidad abierta en busca de un cambio. Hay
una radicalización total hacia uno u otro bando, no hay un punto medio. Y bueno, esta película también nos habla un poco de eso, nos habla un poco del odio, a lo que nos lleva el odio, de el dolor que provoca el odio entre unos y otros. Y bueno, para concluir me gustaría hablar pues un poco del final, donde vemos un final agridulce, un final donde Dora se reencuentra con Josué pero nunca se reencuentra con Guido. Vemos que no siempre los finales son felices. A veces tenemos que sacrificarnos por el bien de aquellos a quienes queremos. Y en este caso, Guido se sacrifica, no se sacrifica directamente, no es un acto de sacrificio directo el que le matasen por ejemplo, su hijo Josué o por Dora, pero sí que es cuando él está buscando reunirlos a todos, es el sacrificio de buscar reunirlos a todos para irse de allí todos juntos y volver a ser una familia. Es una película que levanta una lágrima en todo aquel que la ve. En mi caso yo la he visto un incontable número de veces. Me encanta el mensaje que transmite, me encanta la comedia con la que se lleva la situación. Otro de los puntos muy importantes de esta película, la comedia con la que se trata toda esta situación sin restarle importancia. Creo que ese es uno de los mayores aciertos de la película, que nunca se le resta importancia a la situación que acontece dentro de ella, ya que fue una situación muy dura, pero sí le da el aire de comedia, pero porque Guido intenta darle ese aire de comedia para su hijo. Porque piensa mucho en su hijo y porque quiere que su hijo no sufra. Pero para mí es una película muy, muy interesante. En su momento tuvo muchos galardones, ya que se los merecía por cómo trata todo el tema y por el mensaje que transmite sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre una manera diferente de ver la vida y de hacérsela ver a los demás. Porque al fin y al cabo, para conseguir tu propia felicidad tienes que conseguir la de los demás. Y ese es uno de los... Por eso el Guido cambia tanto, porque al principio buscaba su propia felicidad, pero yo creo que no era feliz. Y en el momento en el que empieza a hacer feliz a los demás, es más feliz que cuando él se buscaba su propia felicidad. Y nada, este ha sido mi breve resumen barra análisis de la película La vida es bella. Espero que te haya gustado y un saludo.